El concepto de progreso. Este concepto siempre ha generado bastante confusión en cuanto a su definición, pero Robert Nisbet nos da un concepto bastante acertado, el cual nos dice que la humanidad ha avanzado en el pasado, avanza actualmente y se espera que continúe avanzando en el futuro. ¿Pero qué significa avanzar? Avanzar para él abarca la parte espiritual y lo físico y material. Pero para contextualizar la idea de progreso hacemos referencia al avance del conocimiento y más especialmente al tipo de conocimiento práctico que encontramos en las artes y las ciencias. Pero en la antigüedad encontramos unas ideas de progreso algo diferentes. Por ejemplo, en las civilizaciones antiguas tenían una idea de progreso ligada a la espiritualidad, pero la civilización occidental, que es la que estamos trabajando, nos dice que la historia se concibe con los avances de la humanidad siempre en la lucha por buscar la perfección. Más adelante encontramos la antigüedad clásica y nos damos cuenta que ellos no tenían fe en el progreso moral y material. Ellos tenían una idea algo errónea sobre el progreso, pero esta idea que ellos tenían sirvió como base para construir el actual concepto que se construyó con las opiniones de pensadores y filósofos como Hesíodo. La idea de progreso para él consistía en que una auténtica reforma es posible si todos los hombres de buena voluntad se unen a esa causa. También encontramos a Platón, que para él la idea de progreso se concibe desde el estado de naturaleza, paso a paso, hasta niveles cada vez más altos de cultura, economía y política. Y finalmente encontramos a Aristóteles, que para él la razón y la sabiduría conducirán a un continuo progreso con la correspondiente expansión del conocimiento. Entonces acá él nos describe que en una parte de su obra lo divide en dos periodos, que fue antes y después de Cristo. Pero en otra obra, la historia humana parece dividida quizás por primera vez en tres estadios, que se nombró la ley de los tres estadios. Al final de la ciudad de Dios, San Agustín refiere que hay 7 etapas de la historia del mundo y afirma que la séptima es la de felicidad y la paz en la tierra y que está aún por venir. También encontramos a Joaquín de Fiore y el utópico legado del progreso. Él declaró que la historia humana debía ser considerada como una ascensión a través de 3 etapas. Entonces, la primera es la era del Padre o de la ley. La segunda, la era del Hijo o del Evangelio. Y por último, se encuentra la era de 1000 años por venir. Es donde la era del Espíritu Santo es en la cual los seres humanos se liberan de sus deseos físicos, animales, y de ahí conocerían una serenidad contemplativa y una felicidad espiritual que sería imposible de describir. La batalla de los libros en el siglo XVII. Los antiguos contra los modernos. Los libros de J. F. Jones y Ringgold son los que más información recopilan de esta controversia. Entonces, para este momento existían opiniones divididas, como las que aseguraban que ningún escrito de la Edad Moderna llegaría a ser mejor que los de la Antigüedad clásica. Argumentos en favor y en contra de los modernos y el progreso. En Francia, Fontanelle y Perrault tenían una idea muy diferente al respecto. Fontanelle escribió un ensayo en el cual explicaba por qué la modernidad era mejor que la antigüedad, diciendo que no tiene que ver con las capacidades físicas o mentales debido a que no había un decaimiento en este tipo de características. Por lo contrario, era evidente que las condiciones eran las mismas. Así que en lo que diferían es que en cada una de estas épocas se realizaban avances según el legado. Además, también se llegó a decir que los avances de los escritos de las diferentes épocas se podían relacionar con el ciclo de vida del ser humano. Así es como aseguraban el decaimiento de la humanidad. A las afirmaciones de Fontanelle se le presentaron una contraparte. Estos fueron los argumentos de Georges Sorel. Pero a pesar de los desacuerdos de esa época, según la mayoría de los intelectuales, llegaron a la conclusión de que la modernidad era superior. Turgot y el legado cristiano del progreso. Turgot fue un estudiante de teología, el cual habló de la importancia del cristianismo en el progreso de la humanidad. Además, fue el primero en dar una idea de progreso, la cual abarcaba
artes, ciencia, cultura y demás actividades. Esta idea la expuso frente al público en un discurso. Más adelante publicó una reseña llamada Historia Universal, la cual por mucho tiempo fue de gran importancia hasta la llegada de Condorcet con un escrito que realizó durante la Revolución Francesa. Puntos de vista del siglo XVIII sobre el progreso. A continuación conoceremos las expresiones de progreso que tenían algunos países en el siglo XVIII. En Alemania fue muy conocido Gotthold Ephraim por obras en las que incorporaba ideas de la Ilustración con argumentos de la tradición cristiana. También encontramos a Johann Gottfried, quien en su obra Bosquejos de una filosofía de la historia del hombre expone que la humanidad está en un constante proceso evolutivo. Y por último, uno de los más importantes filósofos alemanes, Immanuel Kant, en su obra titulada Idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, habla principalmente del progreso de la humanidad, diciendo lo siguiente: todas las aptitudes implantadas en una criatura por la naturaleza están destinadas a desarrollarse por completo y conforme a su fin en el curso del tiempo. Adam Smith habla acerca del orden natural del progreso, en donde va a encontrar que Europa occidental está sumida en un estancamiento debido a que leyes y costumbres desacertadas están interfiriendo en el progreso natural de la riqueza, el trabajo y las habilidades. En una contraparte se encuentra William Godwin, en donde nos dice que el desarrollo de la humanidad ha sido tan rápido que se puede anticipar un futuro en el que los seres humanos se liberen del hambre, de la miseria y de la explotación, y de este modo mantengan una pacificidad tanto física como mental. Por otro lado, Rousseau nos explica que para el panorama del progreso se debe iniciar desde un estado natural para luego ir paso a paso y evidenciar cómo cada vez van ascendiendo en la humanidad los niveles de moralidad, del lenguaje, del parentesco y cómo van evolucionando las artes y las ciencias, creando así una organización social y cultural. De este modo, em, encontramos las etapas del progreso, en donde se empieza basada en una organización social de parentesco y así se empiezan a generar el lenguaje, las artesanías, las aldeas, las ciudades y el comercio. Sin embargo, se tiene en cuenta que aún se encuentra la barbarie, pero que en un futuro estos actos ya no se van a ver debido a que va a haber una revolución del conocimiento que va a garantizar logros como la igualdad, la libertad, la justicia. Además de esto, en Norteamérica encontramos que expositores como Thomas Jefferson, John Adams, Joseph Presley tienen una idea del progreso que se centra en la ciencia y las artes y en cómo ellas han evolucionado debido al conocimiento y cómo se disminuye el estado de barbarie con este progreso. Bueno, el punto de vista del progreso en el siglo XIX. Entonces tenemos que Augusto Comte nos dice que la esencia del progreso humano es intelectual, debido a que hay un desarrollo desde la teología a la metafísica y a la ciencia, con la cual se va a crear una ciencia que en un principio va a ser denominada física social y luego pasará a acuñar el término de sociología, en la cual estarán incluidas ciencias como la economía y la política. A partir de esta va a tener dos divisiones
en la cual se encuentra la estática social, que es el estudio de las relaciones sociales, y la dinámica social, que son los principios que sustentan el progreso humano. En Alemania, Hegel, filósofo idealista, dictó cátedra en la Universidad de Berlín. En la filosofía de la historia, donde se atribuye la idea del progreso, consiste en un impulso de perfectibilidad gracias al raciocinio y experiencias mentales. Tenía concepto de Estado como mejor institución. Tenemos por otro lado a Marx. En su obra El Capital, habla sobre la desaparición del capitalismo y nacimiento del socialismo. Su obra más célebre es el Manifiesto Comunista, en la que proclama las maravillas del capitalismo. Tenemos en Inglaterra a John Mill, quien es discípulo de Comte y respalda la ley de las tres etapas de este mismo. Su ensayo sobre la libertad, donde habla de las sociedades estacionarias y progresistas, dando como manifiesto que la máxima libertad es el resultado del progreso de la sociedad. Tenemos a Spencer, quien es un mayor filósofo del progreso del siglo XIX, quien escribió Estática Social. Allí habló sobre el progreso de lo que es y no es. También escribió la filosofía sintética, los cuales son 10 volúmenes donde trató de demostrar que el funcionamiento de las leyes del progreso en la naturaleza y en la sociedad. Tenemos Estados Unidos de Norteamérica, a David Marcel, quien ahora habla del progreso, que es una religión, en su libro Progress and Pragmatism. En 1851 y 1893 hubo exposiciones sobre el progreso en Londres y Chicago respectivamente, resaltando el intelecto del hombre. Tenemos los escépticos del progreso del siglo XIX, quien no se puede detener el progreso. Con esta frase nos referimos a que ya existía y que seguirá su curso. Antes teníamos filósofos como Jacob, Nietzsche, Freeman. Los hombres del siglo XIX y comienzos del siglo XX tenían fe en el progreso humano. El lado oscuro del progreso, poder, nacionalidad y racismo. No solo hubo filosofías del liberalismo, democracia y de igualdad durante el siglo XIX y a finales del siglo XX. Se alababa el poder político entre ellos. Por ejemplo, por un lado tenemos a Spencer con su filosofía liberal y por otro lado a Fichte, Hegel hablando sobre el estado político. Nos hablan de autores ya mencionados como Hegel, con filosofía del derecho refiriéndose al Estado como una marcha de Dios. También nombramos a Marx, pero ellos no son los únicos que hablan sobre la concepción del progreso. Hablamos del racismo, las pruebas por las cuales surgió su máximo pico, que es el nazismo alemán. Entonces, el progreso para diferentes culturas puede significar más y para otras menos. Y como dice el autor, el progreso tiene múltiples significados. Bueno, el destino del progreso del siglo XX. Entonces aquí nos hace referencia que la fe en el progreso está muerta principalmente en Occidente por la Primera y Segunda Guerra Mundial, por la Gran Depresión que se presenta debido a las guerras, por el despotismo militar que se dio por las monarquías europeas que en esta época tomaron medidas para educar al pueblo durante este tiempo. También se presentó mucho el agotamiento de la naturaleza y los recursos que pues ha generado gran impacto durante la época. También encontramos la fe en el progreso en los albores del siglo XX. La idea de progreso entonces penetró en el siglo XX con la plenitud de sus fuerzas entre las industrias y los pequeños comerciantes. En este progreso habían dos controversias muy importantes, donde bueno, la primera nos habla de que estaban aquellos que creían que la mejor manera de servir al progreso sería pues retomando los principios del mercado libre, pero que esto implicaba la no interferencia del gobierno en la esfera económica. La segunda nos habla que de unos adversarios de Nueva Ideal que estaban convencidos de que el progreso había sido una realidad
y volvería a hacerlo una vez que se reactivaran los procesos económicos naturales. Esta fe radical progresista entonces profetizaba que las fuerzas de la historia derribarían necesariamente las actuales barreras contra la abundancia y la felicidad, y que muy pronto llegaría el día en que la plenitud, la igualdad y la justicia y la razón regirían nuestras vidas. Por otra parte, entonces encontramos el escepticismo actual en torno a la idea del progreso. Entonces nos dice que la fe en el progreso mantuvo su fuerza durante la primera mitad del siglo XX, pero que actualmente entonces no puede decirse lo mismo. Entonces acá encontramos 4 parámetros muy importantes, donde el primero nos habla de la conclusión difundida entre los intelectuales de que habíamos alcanzado los límites del desarrollo económico según Fred y Michel. Ellos nos dicen que el industrialismo ha debilitado actualmente el deseo de obtener nuevos beneficios y materiales, e incluso ha enfriado el interés en aquellos ya alcanzados. Entonces afirman que cada nuevo alcance tecnológico e industrial va a habilitar los valores sociales y morales que apreciamos y que durante tanto tiempo parecían eternamente compatibles con el desarrollo económico. Entonces, en el segundo encontramos la creciente convicción de que estamos agotando rápidamente los recursos de la naturaleza. Nos dice que la creencia de lo que Descartes llamó la invariabilidad de las leyes de la naturaleza, esta creencia entonces nos implica que los recursos naturales nunca se agotarían y que el único desafío verdadero era la capacidad del hombre para explotarlos. En la actualidad entonces dice que el temor está destruyendo rápidamente las riquezas naturales o usándolas sin tener en cuenta el futuro. En el tercero entonces encontramos que sostiene que la ciencia ha alcanzado los límites de su propia capacidad de desarrollo. Entonces esta ciencia ha llegado al punto en que los nuevos logros serán perjudiciales antes que beneficiosos en lo referente a la psicología y a la moralidad del ser humano. Entonces en el cuarto encontramos el científico, donde nos dice el científico Denis Gabor, que pues él nos ha sugerido que el trabajo es la única ocupación inventada hasta ahora que la humanidad ha sido capaz de soportar. Pero nos dice que con el avance tecnológico y el culto del ocio en rápido desarrollo, la ética del trabajo declina y la ética del ocio gana posiciones. Entonces la posición que toma el hombre va avanzando rápidamente junto con el ocio, y esto pues va a proporcionar una visión del futuro en la cual pues el vínculo de la humanidad, de la comunidad y del conocimiento mutuo entonces habrá desaparecido por completo.